In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 36ª sobre la escatología, es decir, los destinos finales del hombre y del mundo. En el enunciado de la tesis, ante todo se recuerda que la Iglesia en este mundo espera la parusía, la venida del Señor en gloria, que va a ser la finalidad, el término de la historia y de la creación, esa segunda venida de Cristo. En relación con esto, el cristiano, a partir de la resurrección de Cristo, confiesa que el alma es inmortal y que habrá una resurrección de la carne, así como una retribución inmediata después de la muerte. Y de este modo Dios será la meta última, el novísimo de la criatura. Si lo alcanza, ese será el cielo, la pérdida de Dios para siempre será el infierno. En cuanto que Dios discierne, tenemos el juicio y el purgatorio consiste en que Dios purifica. Veremos cada uno de estos aspectos. Bueno, aquí os pongo, como en otras ocasiones, textos del Catecismo y textos del Compendio. Y uno de los documentos magisteriales clásicos sobre este tema fue la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII, donde recordó el tema de la retribución inmediata después de la muerte, veremos esto con detalle, y una carta de la Congregación de la Fe del 79, donde trataba algunas cuestiones de escatología. Vamos a pasar al primer bloque, en torno a la parusía. El término parusía literalmente lo que quiere decir es venida, y en la época helenística se empleaba para indicar pues o bien que descendían personas divinas a la tierra en el contexto del politeísmo pagano, o bien visitas que reyes y príncipes hacían a las ciudades del imperio. Tenía siempre un carácter triunfal, un despliegue de poder, conllevaba pues gozo, fiesta, etc. En el Antiguo Testamento no se emplea este término en el sentido técnico, aunque lo que sí hablan los profetas es del día de Yahvé, como una actuación definitiva de Dios, fundamentalmente para librar al pueblo de sus enemigos. Si nos fijamos luego en la fe de la Iglesia, en el Nuevo Testamento el término ya se parece más a lo que empleaba el helenismo, esa venida de un rey o de un príncipe o de un dios, pero referida a Cristo. Y con esto lo que va a hacer es designarse la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, que está relacionada con el fin del mundo, con el juicio, y va a ser la consumación de la historia. Hay algunas expresiones muy parecidas: Día del Señor, Epifanía, Apocalipsis, manifestación. Lo que pasa es que este término se suele emplear tanto para la primera venida de Cristo como para la venida final. Y el término Apocalipsis acentúa la idea de revelación, de digamos de la manifestación de algo escondido. Hay que recordar que los primeros cristianos deseaban la parusía y por eso la consideraban como un hecho inminente. San Pablo también da a entender que va a suceder cuanto antes. Aunque en general en otros textos lo que siempre se dice es que hay que vigilar. Se exhorta a que se vigile. En realidad ambas cosas están muy relacionadas, porque el pensar que la vuelta de Cristo era inminente es señal de que se estaba deseando que volviera Cristo. Cuando nosotros deseamos mucho una cosa, digamos, subrayamos más aquellos motivos que nos hacen pensar que tal cosa está cercana. En cualquier caso, lo que sí existiera la fe en la parusía, ese deseo y esa confianza en que Cristo iba a volver. De hecho, la Eucaristía se va a celebrar como memorial de Cristo hasta que Él vuelva. Y por ello en los credos, en los más primitivos, aparece eso de que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Lo que pasa es que esto era tan claro que tampoco hizo falta recordarlo mucho. Digamos, en la patrística salieron cosas en torno al milenarismo, si iba a haber antes un milenio o no, que acabó siendo negado por la mayoría de los padres, aunque muchos lo aceptaron, pero era, digamos, el tema de la vuelta de Cristo, era algo que aceptaban todos por estar claro en la Escritura. En el cuarto concilio del Trán y en el segundo de León se hace referencia a esto, pero simplemente repitiendo afirmaciones del credo. En la Edad Media se va a desarrollar mucho lo referente a la escatología individual,
el tema de qué sucedía con el alma, la retribución inmediata y esa idea de la vuelta de Cristo, por supuesto no es que se negara, pero era un aspecto como más colectivo que se le prestaba menos interés. En el Vaticano II, en Lumen Gentium, aparece todo el tema de la parusía, al hablar de la índole escatológica de la Iglesia, y en Gaudium et Spes 39, cuando se habla del reino, se dice que quedará consumado con la venida del Señor. Bien, pues dichos estas cosas, simplemente cerramos lo de la parusía indicando el sentido, el significado de la parusía. En la vuelta a la segunda venida de Cristo nos está diciendo que la historia tendrá un fin cronológico y una finalidad, que es el triunfo de Cristo, solo que ahí la historia va a quedar consumada y va a llegar a su plenitud cuando Cristo vuelva. Estas reflexiones en torno a la parusía como fin de la historia además nos ayudan a ver un planteamiento, diríamos, comunitario de la escatología. No solo el tema, por supuesto, de la salvación de cada una de las almas individuales, sino ese sentido global de la historia que termina con la vuelta de Cristo. Por otra parte, en un segundo lugar, sobre el sentido de la parusía, la idea es que se va a manifestar con claridad ese señorío de Cristo. Ya está actuando, él ya ha muerto y ha resucitado, pero todo esto se aplicará al conjunto de la creación. Ya la creación quedará completamente configurada conforme a la voluntad de Cristo. Evidentemente, no es que se vaya a producir una unión hipostática de la creación con el verbo, ni ninguna cosa de estas, así como si hubiera una divinización de todo, no, simplemente es el triunfo final de Cristo. Y en tercer lugar, y muy importante, la cuestión de la parusía nos recuerda a los cristianos, a la Iglesia, que no podemos anclarnos a este mundo como si fuera lo definitivo, que el tema de acomodarse a este mundo pues no es para lo que ha venido Cristo. Recordad en ese sentido el credo del pueblo de Dios indicaba que el reino de Cristo no son el desarrollo cultural o social que estamos viendo nosotros, no, es lo que viene del Espíritu Santo y que quedará consumado en la parusía. Por eso no se puede identificar el reino con el mero progreso de la civilización. Sí, el progreso de la civilización puede ser muy útil, incluso puede ayudar a todo lo referente al reino de Dios, pero no se puede identificar con el reino de Dios. Bien, pasamos al segundo gran bloque, la resurrección de Cristo y la resurrección de la carne. Ante todo, recordad que la resurrección de Cristo y en Cristo es como digamos, la respuesta o la realización de esa retribución en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo poco a poco se va viendo que hay una retribución después de esta vida. Se veía la retribución, Dios, digamos, premia a los buenos, a veces con premios que son puramente corporales y de este mundo, pero cada vez más se va manifestando que a veces los buenos sufren y que habrá un premio después de esta vida. Al principio se habla de un Sheol, de un lugar, de una vida mortecina, común a todos, pero cada vez va quedando más claro que habrá una retribución. A veces se habla de una retribución para el conjunto del pueblo y de hecho la imagen de resurrección es una imagen de que todo el pueblo, digamos, va a ser recreado. Y esto llevará luego a hablar de que se dará una futura resurrección de los muertos. Esto en el Antiguo Testamento cada vez se iba desarrollando más y en tiempos del Señor los fariseos aceptaban esa enseñanza, que habría una resurrección de los muertos, habría un premio, un castigo después de esta vida, pero los saduceos lo negaban. Por otra parte, al final del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría muestra ya con toda claridad una retribución ultraterrena, el alma es inmortal o mejor incorruptible y puede recibir ese premio de Dios. Y en los textos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, parte de esa literatura apócrifa, estos temas aparecen continuamente. Lo que pasa es que, evidentemente, como cristianos, la resurrección futura de los cuerpos la entendemos a partir de la resurrección de Cristo. Creyendo en Él recibimos una vida nueva que no va a terminar en la muerte física. Y por eso el punto de partida siempre es la resurrección de Cristo y sabemos que como cristianos resucitaremos en el último día con un cuerpo incorruptible como el de Cristo.
En cierto modo, el bautismo ya nos une a la resurrección de Cristo, nos la anticipa en lo que hay más interior en nosotros, pero no es que haya tenido lugar ya la resurrección. Esto San Pablo tiene que recordarlo en la segunda carta a Timoteo, no es que ya se haya dado la resurrección, se ha dado, digamos, la resurrección del alma en cuanto que hemos pasado de la muerte a la vida, pero el cuerpo obviamente todavía no ha resucitado. Por eso, supuesto esto de la resurrección de Cristo, hay que hablar de la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. Que el hombre está compuesto de un elemento inmortal, el alma, o mejor decir, mejor incorruptible, para evitar así confusiones, y del cuerpo, el alma es creada inmediatamente por Dios, forma parte de la fe. Incluso a partir de la razón natural hay motivos para hablar de esa incorruptibilidad del alma, por algunas operaciones que podemos realizar y que superan lo meramente material. Hay que decir, sin embargo, que en la época del helenismo, en la época en la que se está predicando el Evangelio, el tema del alma y su inmortalidad o su incorruptibilidad no eran muy claras. De hecho, algunos de corte platónico tendían a considerar ya el alma como algo divino en sí mismo. Es curioso porque por eso padres antiguos hablaban incluso de que el alma era mortal, porque si decían que el alma era inmortal, parecía que el alma era divina. Y si el alma es divina, ¿qué nos va a hacer el Espíritu Santo? O sea que aquí había poca claridad, porque en el helenismo pagano a los que hablaban de la inmortalidad del alma era porque la consideraban divina y los padres más antiguos no querían considerarla divina. Obviamente aquí la terminología más correcta es que el alma es incorruptible, no muere con el cuerpo, pero eso no quiere decir que sea divina. Por otra parte, recordad que algunos planteamientos aristotélicos que fueron revividos en el averroísmo del siglo XIII y del siglo XVI hablaban sí de que el alma era inmortal, era incorruptible, pero era un alma única propia de todo el género humano, porque el alma individual y personal, esa sería corruptible. Por eso ya veis que el tema del alma ha tenido siempre sus dificultades a la hora de ser formulado. Por otra parte, los padres de la Iglesia tuvieron que defender siempre y todos la resurrección de la carne frente al helenismo, porque en general en el helenismo se rechazaba ese aspecto más corporal o más carnal, sobre todo por, digamos, los de tendencia más platónica, y muchos, digamos, esos que hablaban de una inmortalidad del alma, que además la consideraban divina, no hacían el más mínimo caso al tema del cuerpo. Los padres de la Iglesia tuvieron que recordar que también resucitará el cuerpo para oponerse sobre todo a los gnósticos, que negaban la resurrección de la carne porque consideraban que lo material era malo. El tema de la resurrección de la carne, como sabemos, pasó al símbolo de los apóstoles. En la Benedictus Deus de Benedicto XII se vuelve a recordar que habrá al final del mundo una resurrección de la carne. Y en el mismo Lumen Gentium 48 también vuelve a insistir en la resurrección de la carne, pero al final del mundo, para que no se piense que no es que ya uno resucita cuando muere, no, mire usted, cuando muere el cuerpo se queda ahí, con lo cual hay de resurrección nada. Otra cosa es que el alma sea incorruptible, sea inmortal. Y por eso tenemos todo el tema muy importante de que la retribución del alma se da inmediatamente después de la muerte. Tenemos ahí el juicio particular después de la muerte y el alma o bien es condenada al infierno, o bien es purificada en el purgatorio, o bien, si no tiene ningún pecado ni siquiera venial, puede pasar al cielo. Esto, ya digo, fue recordado sobre todo por Benedicto XII. También otros concilios, como el Lateranense IV o el Segundo de León, recordaron que habrá una resurrección de la carne, de la misma carne, aunque esto se ha explicado de diversos modos. Fijaos que el tema de la resurrección futura de la carne nos recuerda que esencialmente somos también cuerpo, que eso es una realidad buena y que el hombre recibirá su retribución en su cuerpo. Es cierto que no es fácil explicar esa continuidad del aspecto material, pero se va a dar. Digamos, la continuidad del alma inmortal es muy clara, mientras que el modo
en el que se entiende la continuidad de lo material, pues admite diversas explicaciones. Fijaos que de hecho incluso nosotros, estando vivos, cada año cambiamos varias veces prácticamente la totalidad de las moléculas de las que constamos. O sea que eso es un proceso, aunque seguimos siendo los mismos y sigue siendo nuestra misma carne. Aquí la dificultad es, digamos, plantear de manera especulativa la identidad de una misma materia que sea realmente nuestra carne. En cualquier caso, se confiesa que se dará una transformación, una glorificación de los cuerpos de los bienaventurados y a esos cuerpos también se extenderá la felicidad eterna, pero eso ya digo, en el momento de la resurrección. Porque lo que tenemos de manera inmediata, y con eso pasamos al tercer bloque, al tercer grupo de este segundo bloque, el tema de la retribución inmediata, lo que hemos dicho ya, el juicio particular inmediatamente después de la muerte. Tanto en el caso de condena como en el de la salvación, con la purificación previa, si hace falta, el alma recibe ya su retribución. Y al final de los tiempos lo que tendrá lugar es el juicio universal, cuyo sentido es manifestar la diversa respuesta de los miembros de la humanidad ante Dios. Y entonces ya tendrá lugar la resurrección de los cuerpos. Tenemos certeza de esa resurrección, pero no sabemos ni el cuándo ni el cómo. Tanto en el caso de los bienaventurados como en el de los condenados, ya hemos dicho que la retribución final se extenderá entonces al hombre completo, alma y cuerpo, y para siempre. Podríamos decir que el juicio particular y la retribución del alma pone de manifiesto la responsabilidad personal, mientras que la resurrección de todos el último día y el juicio final pone de manifiesto la responsabilidad comunitaria o, si queréis, la unidad de todo el género humano. Y lo que pasa es que aquí sí que hay que recordar, frente a esta enseñanza de la Iglesia, que habla de ese estado del alma separada, o lo que se llama una escatología intermedia o de doble fase, con esa retribución inmediata después de la muerte, ha habido autores que han propuesto una resurrección en la muerte, con diversas explicaciones, a cada cual más absurda que la otra. Estas teorías son incompatibles con la enseñanza de la Iglesia y el problema es que quieren rechazar la posibilidad de un alma separada e inmortal, capaz de purificación, de premio o de castigo. Y aquí el problema son los planteamientos filosóficos que están de fondo para negar la existencia del alma espiritual. Por otra parte, hay que decir que no se puede afirmar sin más que lo de la previvencia del alma es algo del pensamiento griego, porque, digamos, en el pensamiento griego la cosa era muchísimo más compleja y la fe cristiana tuvo que purificar muchas nociones que venían de algunos autores griegos. Por ejemplo, no aceptaban ni el carácter divino del alma, ni hablar de un alma común para todos. O sea que el tema de la escatología de doble fase o la pervivencia del alma no es una cosa que esté sin más en la filosofía griega, que es un término, por otra parte, filosofía griega muy poco concreto y muy poco preciso. Fijaos además que es que de hecho, si no se diera esa pervivencia del alma, ¿qué sentido tendría hablar de una resurrección? Lo que habría sería una recreación. Si no queda nada del hombre anterior, pues habría que hacer a alguien completamente nuevo. ¿Qué continuidad iba a haber ahí? O sea que eso también hay que tenerlo presente. Se debe afirmar tanto la inmortalidad o la incorruptibilidad del alma como la resurrección del cuerpo. Bien, y por último planteamos a Dios como el novísimo de la criatura. Veremos, digamos, el planteamiento clásico de los cuatro novísimos. El cielo, digamos, por una parte, el término cielo indica algo un elemento de la creación, pero en sentido metafórico se entiende como la morada del Dios trascendente y, digamos, subir al cielo o estar en el cielo es una manera de decir que el hombre va a vivir en Dios. Para hablar de esta vida definitiva con Dios, pues hay muchos términos en el Nuevo Testamento. Ser con Cristo, participar de la vida con Cristo, estar con Jesús, digamos, ya veis aquí hay muchísimos términos. Digamos, tuvo bastante éxito el término visión de Dios. Visión de Dios en el sentido de una cercanía, familiaridad, semejanza, que además tiene que ver con que la divinidad se está viendo, veremos cara a cara.
Obviamente no es, diríamos, no es ver con los ojos del cuerpo, pero fijaos que la cosa es muy profunda porque el término visión tiene que ver con un conocimiento en el cual el concepto de ese conocimiento es el mismo Dios. Con lo cual, hablar de visión de Dios quiere decir esa unión, esa cercanía a Dios. Tenemos también vida eterna como participación ya ahora desde que hemos sido bautizados y plenitud al final y después de la resurrección. El término vida eterna, ya os digo, es muy importante, está relacionado con la fe. El que cree posee ya ahora la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único y verdadero Dios, y al que tú has enviado, Jesucristo. O sea que, como veis, hay múltiples términos para hablar de esa felicidad con Dios. Digamos, algunas afirmaciones del magisterio de la Iglesia. En la Constitución esa Benedictus Deus de Benedicto XII se recuerda, se explica que las almas tienen una visión intuitiva, facial e inmediata de la esencia divina, y de aquí se sigue un profundo gozo y bienaventuranza. Ya os digo que el término ver a Dios, aunque pueda parecer muy abstracto, en realidad lo que estamos diciendo es que ya no se conocerá a Dios por conceptos o imágenes creadas, sino que Dios mismo hará de concepto del entendimiento humano. O sea, es la mayor unión con Dios que podemos pensar. Para eso, el entendimiento humano tiene que ser elevado por el Lumen Glorie, como enseña el Concilio de Vienne. El Concilio de Florencia vuelve a hablar de la visión de Dios, alude también a la contemplación de las personas divinas, y posteriormente en el Lumen Gentium 48-51 del Vaticano II se hace referencia al papel que Cristo tiene para que podamos conseguir esto. Todo el pueblo de Dios es el que está llamado a esa unión con Dios, y en el documento de la Congregación de la Fe del 79 aparecen todos los elementos de la tradición, más que nada para superar, digamos, una visión que pudiera estar desenfocada un planteamiento desenfocado de la visión de Dios, porque si se plantea como un conocimiento, como nosotros ahora hablamos de conocimiento, como que nos despistamos un poco, pero recordad que en el planteamiento clásico para Santo Tomás el conocimiento es una forma de vida, y en este caso una unión del todo especial. Por último, recordar que en la solemne profesión de fe de Pablo VI se habla de esa iglesia celeste constituida por las almas que están con Jesús y María, gozando ya de la bienaventuranza eterna y ven a Dios como Él es. O sea que, por tanto, esencialmente la bienaventuranza va a consistir en esa visión de Dios, intuitiva, inmediata, acompañada de la alegría, el gozo, todos esos bienes que hemos dicho. De cómo suceden otras cosas, esperamos la vida eterna como meta, pero todavía no sabemos expresar bien el cómo, en qué va a consistir. Esto respecto a la vida eterna, al premio eterno. Lo contrario es el infierno. En el Antiguo Testamento, al principio, ya hemos visto que no hay mucha claridad sobre la condición de los difuntos. Se los sitúa en el Sheol, pero cada vez, digamos así, como una existencia sin energía, como sin fuerza, pero cada vez se habla más de un juicio, con un premio o con un castigo. Y para referirse al castigo eterno, en el Nuevo Testamento tenemos las imágenes de fuego, llanto, rechinar de dientes, castigo eterno. Lo que queda muy claro es que el destino final de justos y de impíos es muy diferente. Si pasamos a los padres de la Iglesia, tenemos que prácticamente todos admiten la existencia y la eternidad de las penas del infierno. Orígenes y los que dependen más de él, como el San Gregorio Niceno, más bien tendían a considerar esas penas como temporales y pedagógicas, pero esto dependía de toda una serie de presupuestos acerca de la libertad, que siempre había libertad, siempre se podía volver a elegir, hasta los demonios serán otra vez reintegrados con Dios. Lo que pasa es que esto fue condenado en el Sínodo de Constantinopla y por tanto y está por otra parte en contra de multitud de textos de la Escritura. De hecho, el magisterio de la Iglesia ha enseñado solemnemente la eternidad de la pena, en el símbolo cuicunque, por ejemplo. Lo fundamental de esa pena va a ser la privación de la visión de Dios. Florencia va a distinguir entre la pena de daño, con daño en sentido de damnum, condena o privación de la visión de Dios, y la pena de sentido,
descrita como otro tipo de tormentos o de fuego. En realidad, esta cuestión de la pena eterna es simplemente un aspecto del pecado. El rechazo de Dios supone el alejamiento eterno de Dios. Con lo cual no es que Dios haya una venganza o algo así, sino que el pecado es lo que atrae la justicia de Dios, que debe condenar, que no, o sea, que digamos, que no, que tal persona queda rechazada. Es como si alguien quisiera ver después de que tal persona se ha cegado voluntariamente a ella misma, quedaría ciega para siempre. Pues esto es algo parecido. Dios no sería culpable por no restituirle la vista. En la cuestión del infierno, obviamente es un caso más de la permisión divina del mal. Es cierto que esto en última instancia se nos escapa porque no podemos entender la mente de Dios, pero es claro que Dios permite algunos males. Y por otra parte, la obstinación final en el mal es una consecuencia de la misma estructura del alma, por así decir. Cuando el alma abandona el cuerpo, ya en lo que haya decidido queda decidido. Igual que los ángeles, desde el primer momento deciden una cosa y quedan fijos en esa cosa o en lo que, digamos, en lo que hayan decidido, sea bueno o sea malo. Eso es lo característico de una criatura puramente espiritual que decide ya de una manera definitiva y en ese sentido no puede rectificarla. Nosotros en este mundo, como todavía estamos unidos al cuerpo, podemos ir cambiando continuamente, pero en el caso de las criaturas puramente espirituales ya su decisión queda fija. Las hipótesis de algunos teólogos, por ejemplo de Baltasar, de un infierno vacío, no son aceptables. Se oponen a la tradición de la Iglesia. De hecho, convertirían las afirmaciones bíblicas del infierno a un purgatorio más o menos largo y, por otra parte, es que los presupuestos que tenía Baltasar de esa máxima distancia y separación entre el Padre y el Hijo, que en la cruz asume todos los males, incluso lo de los condenados y así se pueden salvar, eso carece de fundamento en la doctrina de la Iglesia, más bien saben algo de tipo gnóstico. De hecho, en el siglo XV la Iglesia rechazó la afirmación de que todos los cristianos se salvarán necesariamente y cuando en el Vaticano II algunos padres pidieron que se dijera explícitamente que había condenados de hecho, la Comisión Doctrinal dijo que no hacía falta decirlo porque las palabras del Señor sobre el juicio que se citaban ahí estaban en indicativo, no estaban en un subjuntivo o algo que a lo mejor puede suceder o puede no suceder, no, el Señor habla con términos de indicativo de los que están condenados. Otra cosa es que no haya una facultad para decir quién se ha condenado como si hubiera una canonización al revés, pero que de hecho hay condenados, es claro. Por otra parte hay que hablar del juicio particular y el juicio final. Ahí sería el tema del discernimiento que tiene lugar por parte de Dios inmediatamente después de la muerte. Digamos, los criterios para ese juicio van a ser la fe o la incredulidad respecto a Cristo y la práctica de las buenas obras. Tanto en Juan 3 como en Mateo 25 son los aspectos necesarios, la fe y las obras. Y este juicio es una constatación de la situación real ante Dios que ahora tiene cada hombre. Bien, ya hemos dicho que inmediatamente después del juicio tiene lugar el castigo eterno o el premio eterno o bien digamos, el purgatorio. Y en el juicio final lo que tenemos es como esa revelación del sentido último de la historia y de la totalidad, a la luz del triunfo definitivo de Cristo. Será un poco ese abrir el libro de Apocalipsis 5:9. La suerte de cada persona ya ha quedado decidida en el juicio particular. El juicio final será más bien como mostrar el conjunto, mostrar ese significado de la vida de cada hombre en relación con el designio de Cristo y con la historia. Y por último, respecto al purgatorio, hay que recordar que las almas que han muerto en estado de gracia expían y se purifican antes de gozar de la bienaventuranza eterna. Se les ha perdonado el pecado, pero permanece una pena temporal por la cual han de satisfacer. Esta idea se insinúa ya en el segundo libro de los Macabeos, donde se habla de ofrecer sacrificios de purificación de los difuntos. También en 1 Corintios 3, 10, 17 se habla de una salvación como a través de una purificación de fuego y de hecho existió una oración por los difuntos en todos los momentos de la historia de la Iglesia. O sea que tenemos por tanto claramente la existencia de un estado de purificación previo a la visión de Dios
esa purificación es completamente distinta de las penas del infierno, porque los que se están purificando están en gracia. En el infierno, en cambio, están condenados y separados de Dios. Se pueden explicar estas penas de diversas maneras, pues como un sufrimiento del alma en gracia que tiende hacia Dios pero todavía ve sus imperfecciones, o un buscar a Dios y todavía no poder unirse a Él. El mismo amor es el que va purificando, y desde luego siempre, como hemos dicho antes, está esa posibilidad de colaborar con los difuntos en su purificación. Toda la tradición litúrgica de la Iglesia, o sea, esto ha existido siempre y es un argumento teológico muy sólido a favor del tema del purgatorio, en la línea de la comunión de los santos, la ayuda de unos y otros, en este caso, respecto a los que están purgando. Fijaos que si no hubiera posibilidad de mutua intercesión, el dogma de fe de la comunión de los santos sería algo meramente nominal, no sería algo serio. Y en ese sentido es fundamental el sacrificio eucarístico ofrecido por los difuntos. Pues terminamos ya con esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.